no nos deja nunca de sorprender. Siempre hay historias detrás de Malvinas, siempre hay algo más para saber detrás de nuestras queridas Islas Malvinas. Y siempre hay historiadores que, como en el caso de Beto, que le gusta investigar, saber más, y cosas que por allí no trascendieron, porque hubo otras cosas más grandes para informar en ese momento. Pero hubo esto en algún momento de la guerra con Malvinas que ha quedado, si bien fue noticia, pero ha quedado un poquito en el olvido. Por eso siempre es bueno recordar estas cositas que también tienen nuestra historia, que fueron contemporáneas. No estamos hablando de la batalla de San Lorenzo, de Maipú, de Ayacucho, de Ayohuma. Estamos hablando de algo que hemos vivido la gran mayoría, ¿no? Como fue la guerra de Malvinas. Historias que pasaron en Malvinas y cuando los británicos quisieron invadir Tierra del Fuego. De eso hoy nos habla Beto Gaitán en este Argentino sin Domesticar TV. Lo vemos. Somos argentinos sin domesticar. Somos de acá. Hubo una noche en plena guerra de Malvinas en que la historia argentina estuvo a segundos de cambiar para siempre. Una noche helada en el extremo sur del mundo, cuando un avión británico cargado de comandos intentó lo impensado para ese momento de la guerra: atacar territorio continental argentino. Durante más de 30 años, más de 30 años, el hecho permaneció oculto bajo el manto del silencio militar, diplomático, etc. Recién iniciado el segundo milenio, recién iniciados los años 2000, comenzaron a salir a la luz documentos que revelaban lo que Londres había intentado. Una operación de comandos llamada justamente Operación Mikado, cuyo objetivo era aniquilar los aviones Super Etendard y los misiles Exocet argentinos que habían hundido al orgullo de la flota británica el destructor HM Sheffield. ¿Recuerda? Bien, esta es la historia de esa noche, la noche en que los británicos quisieron atacar Tierra del Fuego. Estamos en mayo de 1982, justamente la guerra estaba en su punto más caliente. Argentina había hundido el Sheffield y al Atlantic Conveyor, dos golpes letales gracias a los misiles franceses Exocet AM-39, lanzados desde los Super Etendard de la Armada Argentina. Justamente Londres entra en pánico total. El almirantazgo sabía que si otro misil impactaba en un portaaviones, por ejemplo, la flota entera estaría perdida. Es decir, literalmente la guerra iba a cambiar de mano. La primera ministra, la dama de hierro, Margaret Thatcher, autorizó entonces una misión desesperada: destruir los aviones Super Etendard en la base antes que despeguen de nuevo. La base estaba en Río Grande, Tierra del Fuego, un punto helado, militarizado, con defensa antiaérea y tropas de marina. Y sin embargo, el plan británico fue audaz hasta lo suicida. La misión tenía dos fases. La primera, un Hércules C-130 británico volaría desde la isla de Ascensión, cruzando el Atlántico Sur para aterrizar directamente en Río Grande. A bordo viajarían 55 comandos del SAS, el cuerpo de élite del Reino Unido. Una vez en tierra, debían tomar la base argentina por sorpresa, destruir los aviones y los misiles, y si era posible, capturar o matar a los pilotos argentinos. La segunda fase preveía que si el aterrizaje fallaba, los comandos serían lanzados en paracaídas en las cercanías y debían avanzar de noche a pie hasta la base, luego de intentar escapar hacia Chile. Pero la Patagonia no perdona a los ilusos, a quien no la conoce. El 21 de mayo de 1982, un avión británico Lockheed Hercules del Escuadrón 47 despegó rumbo al sur. Era el comienzo de la Operación Mikado.
El viaje debía durar más de 8 horas sin posibilidad de ser detectado, pero algo salió mal. Cuando el Hércules se aproximó al continente, el radar argentino en Río Grande captó un eco no identificado. El piloto, al darse cuenta de que había sido descubierto, va a abortar la misión. Dio media vuelta y desapareció en la noche del Atlántico. La operación Mikado había fracasado. Pero la cuestión no va a terminar allí. 3 días después, el 18 de mayo, un helicóptero británico, un Sea King HC-4, partió desde el portaaviones HMS Invencible con 3 comandos a bordo. Su misión era más secreta aún: aterrizar en la costa argentina o en la chilena, explorar el terreno y confirmar la ubicación exacta de los Super Etendard. Pero el destino los llevó al desastre. Volando bajo, sin referencias y con la Patagonia cubierta de niebla, el helicóptero se deterioró y terminó aterrizando en la costa chilena, cerca de Punta Arenas. Los comandos prendieron fuego al helicóptero para no dejar pruebas y se internaron a pie en la estepa. Días después, los carabineros chilenos los van a encontrar exhaustos, haciéndose pasar por náufragos de un accidente aéreo británico. Fueron trasladados a Santiago y repatriados en secreto a Londres. Y Londres nunca reconoció oficialmente su presencia. Recién en el 2012, documentos desclasificados confirmaron lo que durante años fue un rumor entre veteranos argentinos. El Reino Unido había intentado invadir Tierra del Fuego durante la Guerra de Malvinas. El propio comandante del SAS, Michael Rose, admitió años después que hubiera sido una misión suicida y que probablemente ninguno sobreviviría de esa misión. Testimonio de un ex comando del SAS al Sunday Times en el 2007 decía lo siguiente: sabíamos que era imposible. Si lográbamos aterrizar, tal vez duraríamos 10 minutos, pero teníamos órdenes directas y era una cuestión de orgullo nacional cumplirlas. Eso manifestó entonces al Sunday Times en el 2007, uno de los protagonistas, uno de los comandos que fue protegido por los carabineros chilenos. Mientras tanto, en Río Grande, los pilotos argentinos Ignacio Natopuga, Augusto Badacarrat y Armando Mayora, que habían lanzado los Exocet, nunca supieron cuán cerca estuvieron del peligro. Si la operación Mikado se hubiera concretado, la guerra habría escalado a un nivel impredecible. La historia de la operación Mikado es una historia de sombras de lo que pudo haber sido. Una operación temeraria, concebida en el orgullo británico y detenida por el frío, el miedo y el coraje invisible de quienes vigilaban nuestro sur. Durante 3 décadas, los papeles durmieron bajo el hielo. Hoy sabemos que aquella noche la soberanía argentina estuvo a punto de ser violada en su propio continente. Pero también sabemos que Tierra del Fuego resistió sin disparar un solo tiro, que los radares, los centinelas y la propia geografía defendieron lo que el mundo entero creía indefenso. A veces, las batallas que no se liberan también escriben historia. Y esa noche, en la oscuridad del viento austral, Argentina ganó sin saberlo. Linda historia, ¿no? Está desconocida. Y esto da el argumento también a quienes estuvieron movilizados en el continente, me refiero a veteranos de guerra, que no son reconocidos por el Estado argentino como soldados que estuvieron en el teatro de operaciones, o sea, en el campo de batalla. Finalmente, les dejamos, como siempre, esta historia, este relato. Si les interesa, que sigan buscando más información y una historia más de Argentinos sin Domesticar TV. Esta historia de la Operación Mikado, esa operación secreta que tenía como objetivo, como dijimos, destruir los aviones Super Etendard de la Armada Argentina, los famosos misiles Exocet que tanto daño le habían hecho a la flota británica y al orgullo británico, pero sobre todas las cosas también tenía como objetivo asesinar
a nuestros héroes, a los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Nos vemos el próximo martes. Chao. Chao, Beto. Muchísimas gracias. Excelente informe, excelente repaso del